Era una tranquila tarde de sábado en Valencia. El sol de otoño entraba por las ventanas de nuestra casa, creando un ambiente cálido y sereno. Yo estaba en la cocina, preparando una paella para cenar, mientras Augusto trabajaba en su despacho en el piso de arriba. El aroma a azafrán y marisco llenaba el ambiente y yo tarareaba en silencio, ensimismada en mis pensamientos. De repente, oí el sonido estridente del timbre, seguido del tintineo de las llaves. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Mi corazón se aceleró al reconocer la voz chillona de Graciela, mi suegra. «María. ¿Dónde estás, perezosa?», gritó, con su voz resonando por toda la casa. Dejé caer la cuchara de madera que estaba usando y corrí al salón, limpiándome las manos en el delantal. Graciela estaba de pie en medio de la habitación, con los ojos brillantes de ira y el pelo gris alborotado por el viento. «¿Graciela? ¿Qué pasa?», le pregunté, intentando mantener la calma. Avanzó hacia mí, señalándome con un dedo acusador. «Sé lo que estás haciendo, María. Estás dejando seco a mi hijo, viviendo de él mientras tú no haces nada en todo el día». Me quedé estupefacta ante la acusación. «¿De qué estás hablando, Graciela?». «Trabajo desde casa como traductora autónoma. Contribuyo tanto como Augusto a los gastos de la casa». Pero Graciela no quería oírlo. Me interrumpió bruscamente, elevando la voz una octava. «Mentiras. Todo mentira. ¿Crees que puedes engañarme? Veo a través de ti, María. Estás destrozando la vida de mi hijo». Intenté mantener la compostura y respiré hondo antes de responder. «Graciela, por favor, calmémonos y tengamos una conversación civilizada. No sé de dónde vienen esas acusaciones, pero te puedo asegurar que…». «No quiero oír tus excusas», gritó, cortándome de nuevo. «¿Dónde está Augusto? Necesito hablar con mi hijo ahora mismo». En ese momento, oí unos pasos apresurados que bajaban las escaleras. Apareció Augusto, con cara de confusión y preocupación. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?». Graciela corrió hacia él, agarrándolo de los brazos. «Augusto, hijo mío, tienes que abrir los ojos. Esta mujer te está arruinando la vida». Augusto miró de Graciela a mí, completamente perplejo. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». «María es mi mujer, no está estropeando nada». Me acerqué con cautela, tratando de calmar la situación. «Graciela, ¿por qué no nos sentamos y hablamos? Puedo prepararnos un té y aclaramos este malentendido». Pero Graciela no quería hablar. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de furia. «¿Malentendido? El único malentendido aquí es que mi hijo se casó contigo. Tú no haces nada en todo el día, mientras él trabaja duro para mantener esta casa». Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero me obligué a mantenerlas bajo control. «Graciela, entiendo que estés enfadada, pero tus acusaciones son infundadas. Trabajo desde casa como traductora. Tengo proyectos, plazos, clientes. Contribuyo económicamente tanto como Augusto». Augusto intentó intervenir. «Mamá, María dice la verdad. Las dos trabajamos mucho y compartimos responsabilidades. ¿Por qué te comportas así?». Graciela sacudió violentamente la cabeza. «No. ¿No lo ves, Augusto? Te ha hechizado. Solías ser tan ambicioso, tan centrado en tu carrera. Ahora mírate, defendiendo a este aprovechado». No podía creer lo que estaba oyendo. Las palabras de Graciela me cortaban como cuchillos, cada acusación más dolorosa que la anterior. Lo intenté una vez más. «Graciela, quiero a tu hijo. Estamos construyendo una vida juntos, como socios iguales. Por favor, dime qué puedo hacer para demostrártelo». Pero ella no quería oírlo. Con un gesto dramático, Graciela se tiró en el sofá, sollozando. «Mi pobre hijo. He fallado como madre. Debería haber impedido esta boda cuando tuve la oportunidad». Egaste se arrodilló a su lado, tratando de calmarla. «Mamá, por favor, para. Nos estás haciendo daño, a María y a mí.
No hay razón para estas acusaciones. Me quedé de pie, paralizado, viendo cómo se desarrollaba la escena. Mi mente daba vueltas, tratando de entender qué había provocado este repentino arrebato. Graciela siempre había sido una suegra difícil, pero nunca hasta ese punto. Tras unos minutos de llanto, Graciela se levantó bruscamente. Voy a demostrar que tengo razón. Voy a demostraros a los dos que esta mujer es un fraude. Y con eso, salió de la habitación como un huracán, dejándonos a Augusto y a mí atónitos en silencio. Todavía estupefacto por el arrebato inicial de Graciela, apenas tuve tiempo de intercambiar una mirada preocupada con Augusto antes de que el sonido de cajones abriéndose y cerrándose resonara por toda la casa. Mi suegra había emprendido una frenética misión, registrando nuestra casa en busca de pruebas de mi supuesta pereza. Graciela, ¿qué haces?, grité, corriendo hacia el ruido. La encontré en su despacho, rebuscando furiosamente en los cajones de su escritorio. Los papeles volaban por todas partes, los libros se tiraban al suelo sin miramientos. ¿Dónde te escondes, María? ¿Dónde están las pruebas de tu vagancia?, murmuró, casi para sí misma, mientras continuaba su frenética búsqueda. Augusto apareció detrás de mí, jadeante. Mamá, para ahora mismo. Estás invadiendo nuestra intimidad. Pero Graciela no parecía escuchar. Su comportamiento era completamente errático, algo que nunca había visto antes. Tenía los ojos muy abiertos, casi febriles, y las manos le temblaban mientras buscaban por todos los rincones del despacho. Tiene que estar por aquí, murmuró. Las pruebas de que no hace nada, de que está arruinando la vida de mi hijo. Intenté acercarme a ella con cautela. Graciela, por favor, hablemos. Lo que estás haciendo no está bien. Estoy preocupada por ti. Se volvió bruscamente hacia mí, con los ojos llenos de ira. ¿Preocupada? Ja. Lo único que te preocupa es que te desenmascaren, aprovechado. Augusto intentó agarrar el brazo de su madre, pero ella se apartó con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. No me toques, Augusto. ¿No ves que lo hago por tu bien? Contemplé horrorizada cómo Graciela salía del despacho y se dirigía a nuestro dormitorio. Abrió violentamente el armario y tiró la ropa por todas partes. Mira esto, Augusto, gritó señalando mi ropa. ¿Ves cómo gasta su dinero? Ropa cara, zapatos de diseño. Todo a tu costa. Sentí que me ardía la cara de vergüenza e indignación. Graciela, esta ropa la compré con mi propio dinero. Yo trabajo, ¿recuerdas? Pero ella no escuchaba. Continuó su frenética búsqueda, rebuscando en cada cajón, en cada estantería. La habitación, que antes estaba ordenada, ahora parecía haber sido alcanzada por un tornado. Augusto intentó una vez más calmar a su madre. Mamá, por favor, para. Nos estás asustando. Este no es un comportamiento normal. Graciela se detuvo un momento y se volvió hacia su hijo. Había algo en sus ojos, ¿confusión? Por un momento, me pareció ver un atisbo de reconocimiento, como si se diera cuenta de que algo iba mal. Pero ese momento pasó y la furia volvió a sus ojos. ¿Normal? Lo que no es normal es la forma en que esta mujer está destruyendo tu vida, Augusto. Y tú no puedes verlo. Continuó su búsqueda, ahora en dirección al cuarto de baño. Los botes de champú y las cremas estaban tirados, las toallas tiradas por el suelo. Graciela murmuraba constantemente, con palabras cada vez más inconexas y paranoicas. Augusto y yo intercambiamos miradas de pura desesperación. ¿Qué le estaba pasando a Graciela? Este comportamiento agresivo y errático era completamente fuera de lo común, incluso para ella, que nunca había sido mi mayor admiradora. Augusto, susurré, creo que tenemos que llamar a alguien. Esto no es normal. Tu madre necesita ayuda. Asintió, con el rostro pálido por la preocupación. Tiene razón. Llamaré al doctor Martínez. Es amigo de la familia desde hace años, quizá pueda ayudarnos. Mientras Augusto se iba a hacer la llamada, me quedé mirando a Graciela, con el corazón dividido entre la rabia por las acusaciones injustas y la preocupación genuina por su estado mental.
Algo iba muy mal y no tenía ni idea de cómo abordar la situación. De repente, Graciela detuvo su frenética búsqueda. Estaba de pie en medio de la habitación, con aspecto desorientado y confuso. Por un momento, pensé que el episodio había pasado. Pero entonces sus ojos vieron algo en la mesilla de noche. «Ah», exclamó, con una sonrisa triunfal dibujándose en su rostro. Lo sabía. Sabía que encontraría algo. Con el corazón acelerado, me acerqué a ella para ver qué había descubierto. No sabía que lo que Graciela encontraría en ese momento cambiaría nuestras vidas para siempre. El tiempo pareció congelarse cuando vi lo que Graciela sostenía en sus manos temblorosas. Eran unos papeles, aparentemente oficiales, con el encabezamiento «Solicitud de divorcio» bien visible en la parte superior. El corazón se me hundió en el pecho y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. «¿Qué es esto?», susurré, apenas capaz de pronunciar las palabras. Graciela blandió los papeles en el aire, con la cara contorsionada en una mezcla de triunfo y furia. «Mira, María. La prueba de que mi hijo por fin ha abierto los ojos. Quiere deshacerse de ti». Cogí los documentos de sus manos, mis ojos escudriñaron rápidamente las páginas. Era un formulario de divorcio completo, rellenado con nuestros nombres y datos personales. La firma de Augusto estaba allí, al final del documento. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Esto no es posible», balbuceé, las lágrimas empezaban a correr por mi cara. «Augusto y yo, estamos bien. Él nunca». Graciela rió, un sonido frío y cruel que reverberó en la habitación. «Oh, tonta. ¿De verdad creías que mi hijo se quedaría para siempre con alguien como tú? Por fin se ha dado cuenta de su error». En ese momento, Augusto volvió a entrar en la habitación, todavía al teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio el papel en mis manos. «María, ¿qué es esto?». No pude contestar. Las palabras se me atascaban en la garganta. En lugar de eso, le tendí los papeles, con las manos temblando incontrolablemente. Augusto cogió los documentos y su rostro palideció a medida que leía. Esto no es mío. Yo nunca». Pero ya no escuchaba. El dolor y la confusión dieron paso a una rabia ciega. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Llenar los papeles del divorcio a mis espaldas, fingiendo que todo iba bien entre nosotros? «No me mientas, Augusto», grité, con las lágrimas ahora fluyendo libremente. «Tu firma está ahí. ¿Cómo has podido?». Graciela contemplaba la escena con una sonrisa de satisfacción, como si estuviera viendo un espectáculo que ella misma había orquestado. «¿Lo ves, María? Te dije que mi hijo era demasiado listo para estar con alguien como tú». Augusto intentó acercarse a mí, pero retrocedí. «María, te juro que no sé de dónde salieron esos papeles». «Yo nunca». Pero no quería oír sus explicaciones. El dolor era demasiado intenso, la traición demasiado profunda. Sin pensármelo dos veces, cogí el móvil y saqué una foto de los documentos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Augusto, con la voz llena de pánico. «Lo que evidentemente quieres que haga», respondí fríamente. «Ahora mismo se lo envío al abogado. Si lo que quieres es el divorcio, Augusto, lo tendrás». Con dedos temblorosos, adjunté la foto a un correo electrónico y lo envié a nuestro abogado, Juan Martínez. En cuanto pulsé enviar, sentí que había sellado mi destino. El silencio que siguió fue ensordecedor. Augusto permaneció inmóvil, estupefacto, mientras Graciela seguía sonriendo, aparentemente satisfecha del caos que había provocado. «María, por favor», habló por fin Augusto, con la voz quebrada. «Hablemos de esto. No sé de dónde salieron esos papeles, pero te juro que yo no los rellené». Pero ya no podía atender a razones. El dolor de la traición era demasiado grande, demasiado reciente. «No quiero oír tus mentiras, Augusto. Se acabó». Con esas palabras, cogí mi bolso y salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras y salí por la puerta principal. Oí que Augusto me llamaba, pero no miré atrás.
Las calles de Valencia pasaban borrosas mientras yo corría, sin rumbo, solo queriendo escapar del dolor que amenazaba con engullirme. No sé cuánto tiempo corrí ni a dónde fui. Cuando por fin me detuve, exhausta y jadeante, me encontré en un pequeño parque. Me senté en un banco y se me secaron las lágrimas. ¿Qué le había pasado a mi vida? ¿Cómo pudo desmoronarse todo tan rápidamente? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero no tenía respuestas. Lo único que sabía era que, en un momento de ira y dolor, había destruido potencialmente mi matrimonio. Mientras el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo valenciano en tonos naranjas y rosas, me preguntaba qué me depararía el futuro. Lo que no sabía era que aquello era solo el principio de un viaje que pondría a prueba no solo mi amor por Augusto, sino también mi comprensión de la familia, el perdón y la naturaleza impredecible de la vida. Ha pasado una semana desde aquel fatídico día. 7 largos días de silencio, dolor y confusión. Me había refugiado en casa de mi amiga Elena, incapaz de enfrentarme a Augusto o de volver al que había sido nuestro hogar feliz. Las horas pasaban, cada minuto era un doloroso recordatorio de lo que creía haber perdido. Un miércoles por la tarde sonó mi móvil y el nombre de Augusto apareció en la pantalla. Me dio un vuelco el corazón, una mezcla de ansiedad y esperanza me inundó. Con dedos temblorosos, respondí a la llamada. ¿María? La voz de Augusto sonaba desesperada al otro lado de la línea. Por favor, no cuelgues. Tenemos que hablar. Respiré hondo, intentando controlar mis emociones. ¿Qué quieres, Augusto? Yo no fui, María. Te juro por mi vida que nunca presenté ningún papel de divorcio. Algo muy extraño está pasando y necesito que me escuches. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Quería creerle, pero el miedo a la traición seguía muy vivo en mí. ¿Cómo voy a creerte, Augusto? Vi los papeles, vi tu firma. Lo sé, interrumpió él, con la voz temblorosa por la emoción. Pero te lo ruego, María, dame la oportunidad de explicarme. ¿Podemos vernos? Necesito enseñarte algo. Dudé un momento, pero algo en su voz, una mezcla de desesperación y sinceridad, me hizo ceder. No pasa nada. ¿Dónde? Acordamos reunirnos en un café neutral del centro de la ciudad. Cuando llegué, Augusto ya estaba allí, sentado en una mesa en un rincón con una carpeta de documentos delante. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados, como si llevara días sin dormir. María, dijo, levantándose al verme. Intentó abrazarme, pero me aparté un poco. Comprendió y volvió a sentarse. ¿Qué querías enseñarme?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Augusto abrió su maletín y sacó varios documentos. Primero, quiero que veas esto, me dijo, entregándome un papel. Era una declaración oficial del registro civil en la que se afirmaba que mi firma en los papeles del divorcio era falsa. Sentí que se me aceleraba el corazón. Pero, ¿y tu firma? Me entregó otro documento. También es falso. He contratado a un experto en grafología. Mira el informe. Hojeé el documento, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Pero si ninguno de nosotros lo firmó, ¿quién lo hizo? Augusto suspiró profundamente. Ahí es donde las cosas se ponen raras, María. ¿Recuerdas lo rara que estaba mi mamá ese día? Asentí, recordando el comportamiento errático de Graciela. Bueno, no era la primera vez, continuó Augusto. En las últimas semanas, he notado cambios en su comportamiento. Olvidos, confusión, cambios de humor repentinos. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. ¿Qué sugieres, Augusto? Me cogió la mano vacilante, y esta vez no me aparté. María, creo que mi madre puede estar enferma. Muy enferma. He pedido cita con un neurólogo para mañana. Las piezas empezaron a encajar en mi mente. El comportamiento errático de Graciela, las acusaciones infundadas, los documentos falsificados. Todo empezaba a tener un sentido terrible. ¿Crees que falsificó los documentos?, pregunté, casi sin creer las palabras que salían de mi boca. Augusto asintió con tristeza.
Es una posibilidad. En uno de sus momentos de lucidez, mencionó algo sobre tener que protegerme de ti. Creo que, en su confusión, puede haber pensado que falsificar estos documentos era una forma de hacerlo. Sentí que se me formaban lágrimas en los ojos, una mezcla de alivio porque Augusto no quería el divorcio y tristeza por la situación de Graciela. Ay, Augusto. Lo siento mucho. Debería haber confiado en ti, debería haber. Me apretó la mano suavemente. No, María. No es culpa tuya. Debería haberme dado cuenta antes de que algo le pasaba a mi madre. Debería haber hablado contigo de mis preocupaciones. Ambos cometimos errores. Nos quedamos en silencio un momento, dejando que la realidad de la situación se asentara. Nuestra familia se enfrentaba a un reto que nunca habíamos imaginado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Augusto me miró a los ojos, su expresión era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Ahora, si estás dispuesto, afrontaremos esto juntos. Como una familia. En ese momento, me di cuenta de que el amor que sentíamos el uno por el otro era más fuerte que cualquier malentendido o desafío. Asentí, me incliné hacia él y le abracé, sintiendo como las lágrimas fluían libremente. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: afrontaríamos juntos lo que se nos viniera encima. Los días que siguieron a nuestro encuentro en el café fueron una montaña rusa de emociones. Augusto y yo decidimos investigar más a fondo lo que le ocurría a Graciela, empezando por la cita con el neurólogo que había reservado. La mañana de la cita nos encontramos delante de la clínica. Graciela estaba allí, con cara de confusión y un poco de miedo. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó, mirando a su alrededor con desconfianza. Mamá, dijo Augusto suavemente, ¿recuerdas que hablamos de hacer algunas pruebas? ¿Para ver si todo estaba bien con tu salud? Graciela frunció el ceño, claramente tratando de recordar. Yo, creo que sí, murmuró. Entramos juntos en la consulta. El doctor Rodríguez, un hombre de mediana edad y mirada amable, nos recibe con una sonrisa tranquilizadora. Empezó haciéndole a Graciela preguntas sencillas: su nombre, su edad, dónde vivía. Ella respondió correctamente a algunas, pero en otras dudó o dio respuestas completamente erróneas. A continuación, el médico pidió a Graciela que realizara algunas pruebas sencillas de memoria y cognición. Fue doloroso verlo. Le costaba recordar palabras sencillas, no era capaz de dibujar un reloj cuando se lo pedían y cada vez estaba más frustrada y agitada. «Esto es ridículo», exclamó en un momento dado. «No necesito estos estúpidos exámenes». Luego, volviéndose hacia mí con ira en los ojos, gritó: «Esto es culpa tuya, ¿no? Intentas hacerme parecer un loco». Sentí que se me estrujaba el corazón. Augusto me cogió de la mano, dándome fuerzas en silencio. Después de las pruebas, el doctor Rodríguez pidió hablar con nosotros en privado. Graciela se quedó en la sala de espera con una enfermera. Señores Martínez, empezó el médico, con tono serio, basándome en las pruebas y el historial que me han facilitado, tengo razones para creer que su madre se encuentra en las primeras fases de la demencia. Aunque sospechábamos algo así, escuchar el diagnóstico en voz alta fue un shock. Augusto me apretó la mano con más fuerza. ¿Qué tipo de demencia?, preguntó Augusto con voz temblorosa. Es difícil asegurarlo sin más pruebas, explicó el doctor Rodríguez. Podría ser Alzheimer, demencia vascular u otra forma. Voy a pedir una serie de pruebas de imagen y pruebas cognitivas más detalladas para obtener un diagnóstico más preciso. Salimos de la consulta aturdidos. Graciela estaba en la sala de espera, con aspecto perdido y vulnerable. Cuando nos vio, sonrió, y toda la rabia de antes parecía olvidada. Durante los días siguientes, nos sumergimos en una serie de pruebas y consultas. Resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, análisis de sangre, cada prueba revelaba más cosas sobre el estado de Graciela. Fue un periodo de espera angustioso, intercalado con momentos de claridad y confusión para Graciela. Finalmente, 2 semanas después, recibimos el diagnóstico definitivo: enfermedad de Alzheimer en fase inicial. El doctor Rodríguez nos explicó amablemente:
el Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta a la memoria y a otras funciones cognitivas. En el caso de Graciela, la estamos detectando relativamente pronto, lo cual es bueno. Hay tratamientos que pueden ayudar a ralentizar la progresión y controlar los síntomas. Mientras discutíamos las opciones de tratamiento y cuidados, me asaltó un recuerdo repentino. Doctor, interrumpí, ¿es posible que alguien con Alzheimer en fase inicial, haga cosas como falsificar documentos o crear situaciones imaginarias? El médico asintió con gravedad. Sí, es muy posible. La confusión, la paranoia y el comportamiento errático son frecuentes, sobre todo en las primeras fases, cuando el paciente aún tiene momentos de lucidez. Pueden actuar basándose en miedos o creencias infundadas. Augusto y yo intercambiamos miradas. Ahora todo tenía sentido: el extraño comportamiento de Graciela, las acusaciones, los papeles de divorcio falsificados. En su mente confusa, probablemente creía que estaba protegiendo a su hijo. Ese día salimos de la clínica con una mezcla de emociones: tristeza por el diagnóstico, alivio por entender por fin lo que pasaba y determinación para afrontar este nuevo reto. De camino a casa, Augusto rompió el silencio. María, dijo suavemente, sé que las acciones de mi madre casi destruyeron nuestro matrimonio. ¿Lo entenderías si quisieras? Le interrumpí, poniendo mi mano sobre la suya. Ni siquiera termines esa frase, Augusto. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Para bien o para mal. Sonrió, con lágrimas en los ojos. No sé qué haría sin ti. Mientras nos acercábamos a la casa donde nos esperaba Graciela, me di cuenta de que nuestro viaje no había hecho más que empezar. Tendríamos muchos retos por delante, pero los afrontaríamos juntos como una familia. Las semanas siguientes al diagnóstico de Graciela fueron un torbellino de emociones y ajustes. Augusto y yo nos dedicamos a aprender todo lo que pudimos sobre el Alzheimer, asistiendo a grupos de apoyo y consultando a especialistas. Sin embargo, había algo que me seguía preocupando, una pregunta que no me podía quitar de la cabeza: ¿por qué Augusto no había compartido antes conmigo su preocupación por su madre? Una noche tranquila, cuando Graciela ya se había acostado, decidí abordar el tema. Encontré a Augusto en el balcón, contemplando pensativo las luces de la ciudad. Augusto, empecé suavemente, ¿puedo hacerte una pregunta? Se volvió hacia mí, con una pequeña sonrisa en los labios. Por supuesto, mi amor. ¿De qué se trata? Respiré hondo. ¿Por qué no me contaste los cambios que estabas notando en el comportamiento de tu madre? ¿Por qué me ocultabas tus preocupaciones? La sonrisa de Augusto desapareció, sustituida por una expresión de culpa y tristeza. Guardó silencio un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. Yo tenía miedo, admitió por fin, con voz casi de susurro. ¿Miedo de qué?, le pregunté, sentándome a su lado. Augusto suspiró profundamente. De muchas cosas, en realidad. Miedo a exagerar, a ver problemas donde no los había. Miedo de que si tenía razón, significara que perdía a mi madre. Hizo una pausa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y temiendo tu reacción. Sentí una opresión en el pecho. ¿Mi reacción? Augusto, ¿creías que no te apoyaría? Negó rápidamente con la cabeza. No, no es eso. Sabía que me apoyarías. Pero, tú y mi madre nunca tuvisteis la mejor relación. Temía que si te contaba mis sospechas, pensaras que estaba excusando su comportamiento contigo. Las palabras de Augusto me golpearon como un puñetazo. Sabía que Graciela y yo teníamos nuestras diferencias, pero nunca imaginé que eso crearía tal barrera entre Augusto y yo. «Ay, Augusto», susurré, tomándole la mano. «Me doy cuenta de que estabas en una posición difícil, pero somos compañeros. Debemos afrontar estas cosas juntos». Me apretó la mano, con lágrimas cayendo por su cara. «Lo sé, y lo siento». Creo que en el fondo estaba en negación. Si no hablaba de ello, quizá no era real. Nos quedamos un momento en silencio, dejando que la honestidad de aquel momento nos envolviera. «Sabes», continuó Augusto al cabo de un rato, empecé a darme cuenta de pequeñas cosas.
Olvidaba dónde ponía las llaves la mayoría de las veces, a veces se perdía en las conversaciones. Al principio pensé que era solo su edad. Pero luego me habló de incidentes de los que había sido testigo. Graciela olvidándose de volver a casa después de comprar en una tienda que había frecuentado durante años. Acusar a la criada de robarle dinero, para luego encontrarlo, perdido, en un libro que utilizaba como escondite. Momentos de confusión que disimulaba rápidamente, cambios repentinos de humor. La gota que colmó el vaso fue cuando la encontré cocinando a las 3 de la mañana, convencida de que llegaba tarde para preparar la cena a mi padre, dijo Augusto, con la voz quebrada. Mi padre, que murió hace 5 años. Me dolía el corazón por él, por Graciela, por todos nosotros. Oh, Augusto. Debe haber sido muy duro enfrentarse a eso solo. Asintió, secándose las lágrimas. Lo fue. Y ahora me arrepiento de no haberlo compartido contigo antes. Quizá podríamos haber evitado todo ese lío con los papeles del divorcio. Le abracé con fuerza, sintiendo como sus lágrimas mojaban mi hombro. Lo importante es que ahora estamos juntos. Y vamos a afrontar esto juntos, día tras día. Cuando rompimos el abrazo, vi una renovada determinación en los ojos de Augusto. Te prometo que a partir de ahora no te ocultaré nada. Somos un equipo, ¿no? Sonreí, sintiendo una oleada de amor y gratitud. Sí, somos un equipo. Y juntos, vamos a cuidar de tu madre y el uno del otro. Aquella noche, mientras contemplábamos las estrellas desde nuestro balcón, sentí que empezaba un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un capítulo lleno de retos, sin duda, pero también de amor, comprensión y unión. Y juntos, estábamos preparados para afrontarlo. El otoño había llegado a Madrid, pintando de dorado y rojo los árboles del Parque del Retiro. Augusto y yo acordamos encontrarnos allí, un lugar neutral alejado de la tensión que aún pesaba sobre nuestra casa. Yo llegué primero y elegí un banco con vistas al lago. Mientras esperaba, mi mente vagaba por los tumultuosos acontecimientos de las últimas semanas. El diagnóstico de Graciela, las revelaciones de Augusto, la montaña rusa emocional a la que nos habíamos enfrentado. Todo parecía surrealista, como si le hubiera ocurrido a otra persona. ¿María? La voz de Augusto me sacó de mi ensoñación. Estaba de pie, con una carpeta en la mano y una expresión de ansiedad en la cara. Hola, Augusto, le contesté, intentando sonreír. Siéntate. Se acomodó a mi lado, con su maletín fuertemente agarrado entre las manos. Durante un momento permanecimos sentados en silencio, observando a los patos nadar perezosamente en el lago. Entonces, empecé, rompiendo el silencio, ¿qué querías enseñarme? Augusto respiró hondo y abrió su maletín. Primero, esto, me dijo, entregándome un fajo de papeles. Eran los resultados de las pruebas de Graciela, que detallaban el progreso de su enfermedad de Alzheimer. Los médicos dicen que la hemos detectado relativamente pronto, me explicó Augusto mientras hojeaba los documentos. Hay tratamientos que pueden ralentizar el avance, pero no hay cura, añadí en voz baja. Asintió con los ojos llenos de lágrimas. Hay una cosa más, dijo Augusto, con la voz ligeramente temblorosa. Sacó un sobre de su maletín y me lo entregó. Mamá escribió esto. En uno de sus momentos de lucidez. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desdoblé la carta que contenía. La letra de Graciela, normalmente elegante, era un poco temblorosa, pero aún legible. Querida María, cuando leas esto, puede que ya no recuerde haberlo escrito. Los médicos me dicen que mi mente me traiciona, que mis recuerdos y mi capacidad para crear otros nuevos se desvanecen como la bruma matinal. En primer lugar, quiero disculparme. Te pido perdón por todas las veces que fui dura contigo, por todas las acusaciones injustas, por todo el dolor que te causé. Ahora veo que mi miedo a perder a mi hijo por otra mujer me cegó ante lo maravillosa persona que eres. Sobre los papeles del divorcio, recuerdo vagamente haberlos rellenado, creyendo en mi confusión que protegía a Augusto. Qué terrible e imperdonable error cometí. María, mi hijo te ama profundamente, y ahora veo por qué. Tu fuerza, tu compasión, tu lealtad,
Todas las cualidades que tontamente no pude ver antes, me resultan ahora evidentes. Te pido que perdones a un viejo tonto. Y lo más importante, te pido que cuides de mi Augusto. Te necesitará en los días difíciles que se avecinan. Con arrepentimiento y gratitud, Graciela. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi cara. Miré a Augusto, que también lloraba en silencio. Lo escribió ayer, dijo en voz baja. Esta mañana no recordaba haberlo hecho. Me quedé en silencio un momento, asimilándolo todo. La carta de Graciela, tan honesta y vulnerable, había removido algo muy dentro de mí. Augusto, dije finalmente, lo que casi destruyó nuestro matrimonio, podría ser en realidad una oportunidad para unirnos más. Me miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, le expliqué, sintiendo una claridad que no había tenido en semanas. Pasamos por algo increíblemente difícil. Pero sobrevivimos. Y ahora tenemos un nuevo reto por delante, cuidar juntos de tu madre. Augusto me cogió la mano, apretándola suavemente. ¿De verdad quieres esto? ¿Después de todo lo que ha pasado? Asentí, sintiendo que me invadía una oleada de determinación. Sí. Tu madre nos necesita. Y nosotros nos necesitamos el uno al otro. Esta es nuestra oportunidad de ser la familia que siempre debimos ser. Vi que una sonrisa se formaba lentamente en la cara de Augusto, la primera sonrisa genuina que había visto en semanas. María, eres increíble. No sé qué he hecho para merecerte. Me incliné hacia él y le besé suavemente. Somos un equipo, ¿recuerdas? En el mejor y en el peor de los casos. Mientras nos levantábamos para ir a casa de Graciela, sentí que me envolvía una sensación de paz. El camino por delante sería sin duda difícil. Habría días de frustración, de tristeza, de retos aparentemente insuperables. Pero lo afrontaríamos todos juntos, como una familia. Y en ese momento, caminando de la mano de Augusto bajo los árboles dorados del Retiro, supe que estaríamos bien.